El campeonato más único en la historia de la NBA. Se jugó en octubre en un sitio neutral, sin aficionados, en Disney World de todos los lugares, sin desfile después, sin celebración pública. El título de 2020, con suerte, no tendrá comparación en el resto de la historia de la NBA. Por eso, no se ha prestado mucha atención al equipo que ganó el título en 2020. Lakers de Los Ángeles. Lo llamaron campeonato de Mickey Mouse. Se burlaron de ellos por ganar sin público, pero aún así se ganaron el título de campeones de la NBA. Y, curiosamente, esa versión de los Lakers se desmoronó por completo, al grado de que apenas podías reconocerlos en solo unas cuantas temporadas. ¿Qué ocurrió con los Lakers de 2020 primero? Veamos cómo llegaron a la final y ganaron el título. A pesar de lo extraño al final de esa temporada, muchos olvidan que los Lakers jugaron muy bien ese año. Terminaron como primer sembrado en el oeste. Junto a los Clippers jugaban su mejor nivel al final de la temporada. Quedaron primero y segundo en la clasificación final. LeBron fue segundo en el jugador más valioso y Anthony Davis sexto. Su equipo fue liderado por sus dos superestrellas y, lo más importante, estuvieron sanos casi toda la temporada. También tenían buena profundidad a su alrededor. De alguna manera tomaron la ruta de mercenarios en la agencia libre y simplemente contrataron a un montón de veteranos con contratos de un año. Tenían a Rajon Rondo, Dwight Howard, JaVale McGee, Danny Green, Avery Bradley y Kentavious Caldwell-Pope. También tenían jóvenes como Alex Caruso y Kyle Kuzma. En retrospectiva, ese roster tenía mucha profundidad alrededor de LeBron y Anthony Davis. No sorprende que hayan sido tan buenos en la postemporada. En la primera ronda, derrotaron a Damian Lillard y los Trail Blazers en 5 juegos tras perder el primero. En la segunda ronda, vencieron a los Rockets en 5 juegos tras perder el primero. Ese era el equipo de Houston. Se pusieron muy raros hacia el final de la temporada, prácticamente intercambiaron a todos los jugadores grandes de su plantilla, intercambiaron a Clint Capela porque habían agregado a Russell Westbrook en la temporada baja anterior después de intercambiar a Chris Paul. Y simplemente no pudieron lograr que el espacio funcionara alrededor de James Harden, así que decidieron, mejor no pongamos a ningún jugador grande. En el primer juego de la serie, parecían ser un problema en la postemporada. Al final, el tamaño y la profundidad de los Lakers los superaron y pierden en la segunda ronda, luego llegas a las finales de conferencia. Juegan solo 5 partidos más ahora contra unos Denver Nuggets muy jóvenes. Jamal Murray tenía 22 años y Nikola Jokic 24 en esa serie. Unos años después, esos muchachos ganan un título de la NBA, pero el equipo de los Nuggets es muy diferente. Todavía no era completamente Nikola Jokic, obviamente. Esta es una versión del equipo que todavía dependía de jugadores como Paul Millsap, y también es un equipo de los Nuggets que remontó después de ir perdiendo 3 juegos. Uno fue contra el Jazz en la primera ronda ante Donovan Mitchell y remontaron un 3-1 contra los Clippers en la segunda ronda. Después de que los Clippers básicamente se rindieron en la burbuja, ellos fueron ahí y parecían uno de los favoritos. Yo creía que los Clippers ganarían el título NBA en la burbuja. En 2020 iban 3-1 arriba y esperábamos un Los Ángeles contra. Un enfrentamiento de Los Ángeles en las finales de conferencia y se derrumbaron por completo. Los Nuggets llegan a las finales de conferencia tras remontar 2 series seguidas estando 3-1 abajo. Pero al final del día, los Lakers simplemente tienen demasiada experiencia, son mejores, y los Nuggets simplemente no están listos todavía, son demasiado jóvenes. Y los Lakers se encuentran en las finales, llegan a las finales y juegan contra este loco equipo del Heat, quinto sembrado de la conferencia este, que estaba en una racha salvaje en la burbuja. Honestamente parecían el mejor equipo ahí, francamente, pero luego llegan a las finales. Y la serie realmente nunca estuvo en duda. El tamaño, profundidad y tiro de los Lakers los abrumaron por momentos y terminaron ganando el título en 2020. No solemos ver a estos Lakers así, pero tuvieron una postemporada increíble. Jugaron 3 series de 5 juegos y una de 6 en las finales con récord de 16-5 rumbo al título de la NBA. En la historia de la liga, no es común que un equipo tenga tan buen desempeño en la postemporada para ganar un título. Ahora, una de las razones por las que la gente realmente no les da mucho crédito, además de la burbuja y la ausencia de aficionados, el formato de la burbuja benefició mucho a los Lakers. Porque si tenían una falla, era que dependían de muchos jugadores veteranos en su plantilla y en la parte alta de su plantilla de algunos jugadores propensos a lesiones. LeBron no era propenso a lesiones en ese momento, pero con la edad surge esa preocupación. Anthony Davis, en cambio, siempre ha sido propenso a lesiones. Por eso la burbuja provocó que la liga se cancelara y la temporada se suspendiera en marzo, retrasando las finales hasta octubre. Todo ese tiempo libre entre el reinicio en la burbuja y la postergación de la temporada en marzo ayudó a los Lakers a recuperarse y prepararse y tener un grupo de veteranos que sabía a lo que iba entrando a la burbuja. Tenemos como 2 meses de baloncesto para ir y ganar un título y eso es todo a lo que tenemos que prestar atención. No tenemos que administrar la carga durante 82 juegos, no tenemos que averiguar quién va a estar sano. Todos están sanos, todos están listos para jugar.
Y para LeBron y AD específicamente, eso fue una gran ventaja comparado con muchos otros equipos. Eso hubiera estado totalmente bien continuar la temporada desde marzo si la temporada no se hubiera pospuesto. En ese momento, tras ganar el título de la NBA, no hay motivo para pensar que dejarán de competir en las próximas temporadas. Dieron paso a un estilo de juego algo distinto, aunque no a una nueva era. Los Lakers eran muy físicos y grandes, reboteaban bien y solían jugar con Anthony Davis y un centro. LeBron jugaba en la posición 3 y cuando iban pequeños, él y Anthony Davis estaban en la zona frontal, pero en realidad no eran pequeños. Los equipos lo notaron. Con este equipo de los Lakers, así como con el surgimiento de jugadores como Nikola Jokic y Joel Embiid, que jugar un poco más grande empezaba a funcionar mejor, enfrentándose a algunas de estas alineaciones pequeñas que otros equipos habían usado. Tienes a LeBron, Anthony Davis, Frank Vogel como entrenador y varios buenos jugadores de rol. La idea en ese momento era que seguirían compitiendo. El problema fue que hubo muchos cambios en la plantilla al final de esa temporada, con varios de estos jugadores al final del roster. Veteranos como JaVale McGee, Rajon Rondo, Dwight Howard, Danny Green y Avery Bradley dejaron ir a esos jugadores y básicamente intentaron repetir lo mismo la siguiente temporada. Llegaron veteranos como Mark Gasol, Montrezl Harrell y Wes Matthews. Cambiaron a Danny Green por Dennis Schroeder para sumar creación de juego. Ese grupo de veteranos no funcionó tan bien como los que tenían al ganar el campeonato. Y en la siguiente temporada 2020 a 21 era muy obvio que simplemente no eran tan buenos. El secreto del equipo de 2020 era su gran defensa y habilidad para el rebote, ya que eran más grandes. Y simplemente eran lo suficientemente buenos en la ofensiva. Eran una defensa de élite y terminaron en el 11º lugar en calificación ofensiva en la temporada regular del año anterior, aunque de nuevo fue una temporada regular suspendida, pero aún así el 11º lugar es bastante sólido, cuando en realidad tu carta de presentación es la defensa. Y luego cuando llegamos a la postemporada, su tiro de 3 puntos realmente mejoró, también tuvieron tiros de 3 puntos oportunos y sus jugadores de rol realmente empezaron a jugar bien desde detrás de la línea de 3 puntos. Durante la temporada regular no eran buenos en triples, lo que los hacía difíciles de vencer. Pero el equipo de 2021 terminó la temporada en el lugar 24 en calificación ofensiva. Seguían siendo élite en defensa, pero eran de los peores tirando de 3 y no podían anotar. Una gran razón es que sus estrellas no estaban sanas. LeBron y Anthony Davis se perdieron muchos partidos. Solo lograron 42 victorias y 30 derrotas en la temporada regular y cayeron en la primera ronda ante los Soles de Phoenix. Aunque la burbuja les ayudó a ganar el título en 2020, el calendario posterior, con menos descanso y más partidos en menos tiempo, también influyó. 72 partidos, pero jugar más en menos tiempo no ayudó a los Lakers por cómo armaron su plantilla. Todo esto llevó a que entraran a la postemporada sin estar sanos y, en última instancia, a no ganar ni una sola serie intentando defender su título. Pero estaba claro que todavía había mucho potencial en ese equipo si se mantenían en el camino. Sin duda, hubo llamados para sacudir la plantilla, potencialmente cambiar al entrenador. Muchos pedían a los Lakers que hicieran varias cosas, pero siendo realistas, viéndolo en retrospectiva, esa ventana de 2 años, desde que la temporada se suspendió en 2020 hasta el final de la temporada 21. Las cosas eran tan extrañas que realmente no deberías estar tomando decisiones importantes sobre qué tan bueno es tu plantel en ese periodo de tiempo. Desafortunadamente, eso hicieron los Lakers. Reaccionaron exageradamente al año anterior y cambiaron todo. Primero hicieron el intercambio por Russell Westbrook. A diferencia del equipo de 2020 que dependía de sus 2 estrellas y mucha profundidad, los Lakers prefirieron sumar una tercera estrella junto a Anthony Davis y LeBron James, pensando que así un tercer jugador podría cargar al equipo en la temporada regular, permitir que LeBron descanse y reducir la carga ofensiva sobre él y Anthony Davis. Que esos muchachos llegaran más sanos y frescos a la postemporada, algo que no ocurrió el año anterior. El concepto es que al traer a ese tercer tipo facilitas las cosas y mejoras el talento general. Y LeBron y AD ambos estaban muy interesados en traer a Russell Westbrook al equipo, así que cambiaron a Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell y una primera ronda por Russell Westbrook. Desde que ocurrió, fue un desastre total. El espacio en la cancha no funcionó. Russ no supo cómo jugar junto a Anthony Davis y LeBron, siendo lo que debió ser la tercera opción en el equipo. Pero es difícil ser la tercera opción en el equipo cuando simplemente no puedes tirar. No les ayudó en defensa para nada, y no les quedaba profundidad en la banca. Aunque parecía que Kuzma y Kentavious Caldwell-Pope solo eran suplentes al final de la plantilla en la temporada 21. Esos muchachos eran piezas útiles de profundidad y solo los cambiaron por otra versión del equipo, que simplemente era peor que el año anterior. Sobre profundidad, también dejaron ir a Alex Caruso en la agencia libre esa temporada baja. Solo tenían 2 opciones en la agencia libre esa temporada,
pudieron priorizar a Talen Horton-Tucker o a Alex Caruso. Técnicamente pudieron firmar a ambos. Como el dinero funcionaba así y trajeron a Ross, no querían gastar mucho en el fondo de la plantilla, lo cual se entiende. Y al final, eligieron darle un nuevo contrato a Talen Horton-Tucker en lugar de a alguien como Alex Caruso. A él se mudó a Chicago para su carrera y actualmente está en Oklahoma City, y es justo el tipo de jugador de rol que quieres. Junto a LeBron y Anthony Davis, y especialmente con Ross ahí también, cuando cambias a tus otros jugadores de apoyo porque Talen Horton-Tucker no ayuda. En los siguientes años, pensaron que se convertiría en un buen anotador de perímetro para ellos, pero simplemente no lo hizo y Caruso hubiera sido perfecto. En una sola temporada baja pierdes toda tu profundidad y traes a una tercera estrella que no encaja en tu equipo. Eso marca el inicio de la caída de los Lakers de 2020 tras una temporada decepcionante con Russell Westbrook. Lo cambian en la próxima fecha límite de traspasos en 2023, entregando más activos y empeorando el intercambio. Renunciar a una primera ronda en el intercambio desde el principio, además de tu profundidad. Luego, intercambiar activos del draft solo para deshacerte de ellos. Un año y medio después, y esencialmente en el momento en que ocurre ese intercambio, ese es el final del equipo campeón de 2020. Simplemente no entendieron en absoluto qué fue lo que hizo grande a su equipo. LeBron, Anthony Davis, los jugadores de rol, profundidad, defensa y tiro eran el centro de todo. Y francamente, mucha de la culpa también debe recaer en LeBron y Anthony Davis por haber presionado para el intercambio de Russell Westbrook desde el principio. La organización quería ser paciente esa temporada baja. Notaron que el año pasado solo fue una situación rara, y que LeBron y AD los obligaron porque buscaban más poder estelar. Esa fue la caída del equipo, pues no lograron reemplazar la profundidad perdida si hubieran seguido así. Con el modelo de ese equipo de 2020, hay una versión realista del equipo que les permite seguir compitiendo durante las próximas temporadas. ¿Qué pasó con los Lakers de Los Ángeles desde 2020 primero? LeBron sigue en el equipo. AD fue cambiado por Luka en 2025, uno de los intercambios más locos en la historia de la NBA y del deporte. Kentavious Caldwell-Pope y Kyle Kuzma fueron cambiados por Russell Westbrook en 2021, Danny Green fue cambiado por Dennis Schroeder en 2020. Y estuvo bien para ellos, pero simplemente no era exactamente lo que necesitaban. Jermaine McGee fue transferido a los Cavs en 2020 por Alfonso McKinney. Avery Bradley, Dwight Howard y Raja Arando salieron en la agencia libre ese año. Markieff Morris y Alex Caruso se fueron en la agencia libre en 2021. También priorizaron a Talen Horton-Tucker. Alex Caruso fue traspasado a los Jazz por Patrick Beverley en 2022 tras no rendir en su nuevo contrato. Dion Waiters y Junior Smith no volvieron a firmar en la NBA. Tras 2020, Quinn Cook fue liberado en 2020, regresó y lo liberaron otra vez en 2021. Jared Dudley se retiró de la NBA tras jugar la temporada 2021 con los Lakers. Todos los jugadores de la plantilla al momento de la grabación se fueron en la agencia libre o fueron intercambiados. Aparte de LeBron, LeBron es básicamente la única pieza que queda en la plantilla. Y eso es lo que pasó con los Lakers de Los Ángeles del 2020.